bendiciones, muy bienvenidos a otro programa de Semillas de Fe, un programa donde predicamos la palabra de Dios. Mi nombre es Mariela Montiel y estoy acompañada por mi hermana y mi amiga Vanessa Acuña. Dios les bendiga, muy bienvenidos a otro programa. Y bueno, hoy les traemos una semilla más para compartir con todos ustedes que seguro les va a gustar. Acompañados en la lectura vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 del versículo, desde el 4 hasta el 6 vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la palabra que hoy queríamos hablar, esta palabra que está contenida en el versículo 6, en el versículo final de esta salutación dice, y nos hizo, hablando de Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablamos de ser reyes y sacerdotes, es ese honor, ese título, esa posición que nos dio Jesucristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser un rey? ¿Qué significa ser un sacerdote? Sí, ser rey. Tenemos que entender que Jesucristo es el Rey de Reyes, como está escrito en la palabra. Nosotros, al ser parte del reino de Dios, nos convertimos también en reyes. Ese es el legado que tenemos por tener y recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Dios el Padre es el Rey, ¿sí? Él es el gran Rey. Y nosotros, sus hijos, somos reyes por medio de Jesucristo. Pero también la palabra dice que somos sacerdotes. Y de eso queríamos hablar, porque hoy en día vemos que en las iglesias en general se habla mucho de reinar, ¿no? De tener autoridad, de tener poder, de tener un lugar, una posición. Y de hecho está bien, porque eso tiene que suceder. Estamos llamados a reinar, a subjuzgar, si realmente estamos en la voluntad de Dios, si de verdad somos hijos de Dios y estamos en la voluntad de Dios, con todo lo que eso significa, ordenados en todas las áreas y sometidos al Padre por medio de Cristo Jesús. Por supuesto que vamos a reinar, estamos esa autoridad, estamos llamados a ser reyes, a tener un lugar, algunos maestros, otros pastores, otros salmistas, depende de lo que el Señor te haya llamado. Pero también tenemos que entender que la mayoría de la persona quiere reinar, pero se olvida del sacerdocio. Entonces pelean por el lugar, pelean por la posición, pelean por esto a mí me corresponde, esto es lo que Dios me tiene que dar, esta es mi herencia, y está bien. El problema es que solo se concentran en eso y se olvidan de lo otro por lo cual ellos también están llamados, que es el sacerdocio. El sacerdocio, recuerden que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos dejó ejemplos, ¿sí? de lo que significa ser sacerdote. El sacerdote es aquel que ministra a Dios, aquel que se encarga de ministrar el corazón de Dios. Un sacerdote es aquel que tiene la gracia y la honra. Yo siempre hablo de honra al momento de servir. En mi caso particular, sirviendo en el Ministerio de Alabanza y Adoración, como ministro de Adoración y Alabanza, yo siempre digo, es un honor para mí el poder estar al frente, un privilegio de poder estar y poder ofrecer sacrificio de alabanza para nuestro Padre, para Jesucristo, ofrecerle la alabanza a Él como sacerdote, no como reina en este caso, sino como sacerdote, porque qué importante, como decía Vanessa, es tener en cuenta el sacerdocio. Ciertamente,
todos quieren ocupar los lugares, los primeros lugares, o ser de alguna manera reconocidos, ¿verdad? Y el sacerdote es aquel, si vamos al Antiguo Testamento, el sacerdote dice que un año se santificaba para poder entrar y presentar la ofrenda a Dios para expiación de los pecados de todo el pueblo y de él también, por supuesto. Y fíjense lo importante de la santificación, santificarse. El sacerdocio lo que demanda es santidad, santificación, apartarse, negarse a sí mismo, morir a uno mismo, a sus deseos, a sus prioridades. Y el sacerdocio es algo que debemos anhelar, porque es lo que realmente a Dios le agrada, porque eso es buscar estar en comunión con Él. Como dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Así es. Y el sacerdocio requiere santidad. Demanda santidad para hacerlo realmente como a Dios le agrada, para que podamos entrar al Monte Santo. Dice, ¿quién entrará al Monte Santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y eso requiere, como bien explicaba Mariela, una preparación, un apartamiento, el alejarse de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como lo dice la palabra. Jesús, siendo quien es, quien siempre fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no nos enseñó otra cosa mientras caminó aquí en la tierra con nosotros que a ser sacerdotes. Él dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Hoy en día todo el mundo busca que lo sirvan, que lo atiendan, que lo exalten, que lo nombren. No, a mí que me nombren primero, yo quiero salir primero en la foto, pongan, o sea, siempre buscando los primeros lugares, el reconocimiento. El reconocimiento, esa es la palabra. Y Jesús nos enseñó todo lo contrario, porque Él nos dice los últimos serán los primeros. Como ese ejemplo que Él nos dio, que estaban todos sentados a la mesa y decía que no ocupemos los primeros lugares, no que no sea por nuestra fuerza el decir, no, yo me voy a sentar primero, yo me voy a poner en este lugar, si Dios no me mandó, si Dios todavía no me llamó, o yo puedo tener un llamado, ¿verdad? Puede pasar como le pasó al rey David, que siendo un joven, él fue ungido como rey, pero pasó un proceso de santificación para ser un rey. Tuvo que ser un sacerdote por muchos años para llegar a ser el rey David. Tuvo que ministrar, tuvo que, fíjate lo que él hacía, iba y tocaba el arpa para el rey Saúl y este era libre. Él era un ministro, fue primero un ministro, aprendió a ser un sacerdote antes de ser un rey. Todo aquel que no está preparado para servir, no está preparado para reinar. Exactamente, por eso esta palabra que estábamos leyendo, necesitamos nosotros buscar el sacerdocio, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a buscar el sacerdocio, que es tan importante, porque de esta manera nosotros realmente vamos a vivir conforme a lo que Dios puso en su palabra, ¿verdad? No buscar los primeros lugares, no buscar ser reconocidos, sino buscar de que Dios realmente use nuestras vidas. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Cuando Él iba y hacía milagros en medio del pueblo, siempre Él se escondía, ¿sí? Trataba de que no lo vean, siempre trataba de pasar desapercibido. Era imposible porque Él, siendo el Hijo de Dios, no podía pasar desapercibido. Ninguno en sí podemos pasar desapercibidos cuando somos hijos de Dios, porque al tener a Dios en nuestras vidas no podemos pasar desapercibidos. Pero lo que quiero recalcar es la intención, la actitud del corazón. Claro, él no buscaba el reconocimiento, que vinieran a él y lo levantaran a él, porque lo que quería hacer el pueblo, viendo todos los milagros y las maravillas que hacía él, era ponerlo como rey, levantarlo como rey, pero ese no era el reinado que él estaba buscando. Él no buscaba un reinado en la tierra, un reinado del hombre, no lo que el hombre le podía dar, sino lo que su padre, Dios, lo posicionaba y Dios le quería dar a él. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. No que el hombre nos llame, no que el hombre nos reconozca, sino que sea Dios a su tiempo. A su tiempo. Él nos va a levantar como sacó a David del patio trasero, ¿no? De la casa de su padre, entre esas ovejas lo sacó, lo procesó, llevó sus años de ministro, de sacerdote y lo levantó como rey a su tiempo. Y vamos a leer
Primera de Pedro 2.9 también, que nos habla de este sacerdocio que tenemos que conocer. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, mejor explicado imposible, ¿no? Dice, real sacerdocio, más vosotros sois linaje escogido, Él nos escogió, Él nos llamó para hacer que real sacerdocio, nación santa, otra vez la santidad presente, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó a ser sacerdotes? Para que anuncien, sí, decirlo. Sí, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para hablar de Dios, para predicar de Dios, para predicar de su evangelio, para hablar de Jesucristo. Ese es el llamado verdadero, ese es el llamado que te va a posicionar como rey. ¿Querés reinar? Haces bien. ¿Querés un lugar de rey? ¿Querés tus derechos? Perfecto, tienes que ser sacerdote primero. Y Dios mismo te va a posicionar como el rey que eres, conforme a su linaje, conforme a su llamado, conforme a la herencia que nos dio en Cristo Jesús. Vamos a leer el final ahí en Apocalipsis 26, Mariela, si lo tenés. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Wow, qué hermosa esta palabra, porque esto es en el final, esto es lo que nos espera en la gloria. Cuando ya estemos con Dios, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios. Fíjense que lo primero que nombra cuando estemos en el reino de los cielos nos van a resucitar, pero para ser sacerdotes de Dios, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No puede haber reino, nunca vas a poder ser un rey si no aprendes a ser primero un sacerdote, a ministrar, a servir con un corazón humilde, santificándote, buscando agradar a aquel que te llamó. Si no puedes servir, no puedes ser servido. Si no puedes ser un sacerdote, jamás vas a ser un rey. Y esta es la palabra que hoy queríamos compartir con todos ustedes. Vamos a orar, Mariela, por esta palabra. Sí, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este momento por esta palabra que tú nos diste para compartir con cada uno de los que siguen este programa Semillas de Fe. Señor, amén. Reyes y sacerdotes, así nos llamaste, Señor. Queremos en esta hora que cada uno de los que ven este programa puedan priorizar el sacerdocio en sus vidas. Señor, mira, cada uno siempre buscando lo suyo propio, pero a ti eso no te agrada. Amén. Por eso en esta hora te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos muestres, que podamos ver cada uno de nosotros, estar como frente a un espejo, Señor, amén. Y poder ver nuestra verdadera condición. Sí. Queremos, Padre, en esta hora que tú nos ayudes a que haya humildad en nuestro amén. Corazón. Y como dijo Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queremos, Señor, buscar el sacerdocio. Hemos venido, Señor, para servir y no ser servidos. Amén. Como tú, Jesucristo, porque ejemplo eres para nosotros. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos, está terminando este programa, nos encontramos en la próxima edición de Semillas de Fe. Dios te bendiga. Dios te bendiga.